¿Sabes, compañeros? Bueno, para nos informaron que el curso de Física 4 ya está en venta. Cámara para la foto. Muy bien, arrancamos. Ejercicio número 19.2. El capítulo 19, primera ley de termodinámica. El ejercicio dice que tenemos 6 moles de gas ideal, el cual están en un cilindro provisto en un extremo con un pistón móvil. La temperatura inicial del gas es de 27 grados centígrados y la presión es constante. Como parte de un proyecto de diseño de maquinaria, calcule la temperatura final del gas una vez se haya efectuado un trabajo de 2.40 por 10 a la 3 joules de trabajo. ¿Quién produce el trabajo? ¿El objeto sobre el sistema o el sistema sobre el objeto? Mientras tanto, anotemos los datos. Tenemos 6 moles. N es igual a 6 moles. Y esto lo tengo que agrandar todo para que lo puedan ver en 26, creo que es que ya lo ven. ¿Quién produce el trabajo? Tengo la temperatura. ¿Quién produce el trabajo? Tengo la temperatura de 27 grados. ¿Quién produce la temperatura? Ahora sí los escucho, pero no escucho quién dice que produce la temperatura. La presión es constante, no me sirve. Y lo que me están preguntando es, tengo el trabajo. Ahora necesito saber si el trabajo lo produce el sistema sobre el objeto para saber qué signo tiene. Entonces, si nos damos cuenta, dice que como parte del proyecto de diseño de maquinaria, calcula la temperatura final del gas una vez que haya efectuado el trabajo. ¿Quién va a efectuar el trabajo? El pistón. Como el pistón va a efectuar el trabajo, quiere decir que el trabajo es positivo. Entonces tendríamos 2.40 por 10 elevado a la 3 joules. Como dice que esa presión constante, ¿qué tenemos de característica para que sea presión constante? Pues no tenemos mayor cosa para poder definirlo. Entonces ahora veamos nuestras ecuaciones. Voy a ver quién tiene el micrófono abierto. Busco el micrófono abierto que hace feedback. Creo que ya lo apagó.
Nos redujimos a 54 después de como 60 que éramos. Bienvenida, Karina. Hoy sí la vi entrar temprano. Entonces, tendríamos nosotros que la presión por el volumen, utilizando la ley del gas ideal, porque fijo, vamos a necesitar esa presión por volumen es igual a nRT. Esa es la primera cosa que yo tengo, que es la ley del gas ideal. Si yo también conozco el trabajo, lo puedo encontrar según la primera ley de termodinámica, es igual, les dije yo, a presión por el cambio de volumen, de un volumen 2 menos un volumen 1. Ahora, de estos datos, yo quiero la temperatura. O sea que necesito, a como de lugar, encontrar el valor de la presión por volumen. Pero como nosotros sabemos que el cambio de presión por volumen es igual al trabajo, o sea que ese dato ya lo tengo. Esto es igual a 2.40 por 10 elevado a la 3 joules. Ahora quiere decir que esto va a ser igual a nRT y despejo T. Entonces tendríamos nosotros que la temperatura va a ser igual a la presión por volumen, que es este de acá, que es el trabajo, dividido el número de moles que hicieron, que son 6, multiplicado por la temperatura, que ¿en qué grado se da la temperatura para estos casos? Kelvin. Muy bien, gracias. 27 más 273.15. Y eso nos da entonces que el trabajo... bueno, pero recuérdense que aquí estamos hablando de el NRT lleva un cambio de temperatura y lo que estamos buscando es la temperatura final. Pues aquí tenemos este mal, porque esto es un cambio de temperatura. Un cambio de temperatura. O sea que esto sí va a ser igual a N dividido R, que es 6 por el de los gases, que es ¿cuánto es la constante de los gases? 8.314. Y en lugar de haberle dividido, le sumo la temperatura en grados Kelvin. ¿Cuánto les da eso? Aunque realmente aquí 8.34 T, no hubiese sido necesario pasado a grados Kelvin porque el cambio de temperatura en grados Celsius es lo mismo que en grado Kelvin. Entonces, no es necesario pasarlo a grados Kelvin porque el cambio de temperatura en grados Celsius es igual a un cambio de temperatura en grados Kelvin. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, a mí me dio 75.11. No sé si les da lo mismo. 48.1. ¿Cuánto? 48. Pero sumándole el 27, sí. Entonces sí. Sí, hay que sumarle el 27. Porque se recuerdan que esto realmente es equivalente a un cambio de temperatura. Ahorita voy a ver el comentario. Esta es una temperatura 2 menos la temperatura 1 que ya me la habían dado.
Muy gracias, gracias Juan Rodrigo. Y gracias por las felicitaciones de las personas que me mandaron felicitaciones. Muy amables por las felicitaciones. No sé quién lo filtró por ahí, pero muy amables. Vamos con el problema número 2, el siguiente. ¿Dudas con el primero? Este segundo está Solo bonito. lo podría, ¿Volver a poner? por favor. Ahí. Licenciado, una pregunta. Sí. Sí. Sí, ahí la unidad de medida sería Kelvin, ¿verdad? Al final. No, serían centígrados porque recuerden Centígrados. que el cambio de temperatura de grados Kelvin es exactamente igual al cambio de temperatura de grados Celsius. Entonces, no es necesario pasarlo a grados, no es necesario pasarlo a Kelvin. Sí, pues, muy amable, gracias. Con gusto. ¿Puedo bajar ya? Por cierto, Sí, muchas gracias. voy a la sesión número, ¿qué? 7, ¿no? Sí, 7. Ay, qué ánimo. Sesión, No, es que sesión 7, sí, todavía nos faltan 13 más. Pero se van como agua para chocolate. ¿Vieron esa película ustedes como agua para chocolate? ¿Nunca la vieron? no. Sí, la que el grupo se llevó, es así, es casi igual. Ay, como la que se llevó. Así se va a hacer la clase, lo que el nieto se llevó cuando estamos en enero. Ah, no sé, pero solo sé que como en la de agua para chocolate, creo que es donde se secuestran a la chava porque el chavo se quiere casar con ella y la secuestra y se la lleva en un caballo. No me recuerdo si es en esa o en la que como el viento se llevó, en una de esas dos sale eso. El chavo Es secuestra. lo mismo en las dos. Cabal, las Son- dos tienen esa misma escena. La misma escena cuando se roban a la chava en el caballo. Sí, Sí, la cultura tienen la de misma escena. la cultura de esa película es como de ¿qué? 1900, ¿qué es esa cosa? 70, ¿no? Ay, con razón no la vi. Ahí le encargo, hombre. No está en Netflix. Estamos tan viejos. Ahí le encargo, hombre. Hay que culturalizarse un poco, hombre. No Muy sé si bien. A ver, pues vamos con la siguiente. Dice, un gas se somete a dos procesos. El primero, el volumen permanece constante. Y dice que... Sí, disculpe. ¿Sí? ¿Lo puede aumentar un poco más? Hacerle suma a la página. La página. Sí, porque no está... Ahí creo. Sí, Ahí, ahí está. ahí o un poco más. Un poquito más. Ahí está, gracias. Nada, con gusto. Ok. No la busquen todavía, búsquenla después. Ahorita no sé qué tiene el sonido ahí, pero no la busque todavía, búsquela después. Entonces, nos dan un volumen que le vamos a llamar el volumen inicial, nuestro volumen 1, que es de 0.200 metros cúbicos, 0.200 metros cúbicos. Esas son de las películas hasta para buscarlas en internet tan complejas de encontrar, porque son tan viejas que ni siquiera pirata las consigue uno. Bajo una presión, que le vamos a llamar la presión 1, igual a 2 por 10 a la 5, 2 por 10 elevado a la 5 pascales. Y luego, ese es el primer proceso. O sea, el primer proceso es que el volumen permanece constante y la presión aumenta de 2 por 10 a la 5 a 5 por 10 a la 5. O sea, ese es mi primer proceso. Mi proceso 2. Mi proceso 2, 5 por 10 a la 5. Luego dice que lo vamos a cambiar. Para el segundo proceso, es una compresión a un volumen. Nos dan un volumen 2. Nos dan un volumen que denominamos un volumen 2. Es igual a 0.120 metros. Ya vi lo que pasó, así como ahorita que quité el brillo de mi computadora. 0.200 2
metros cúbicos. Si escuchan que ladran un montón es porque tengo 2 perros. Bueno, tengo 3 perros. De los 3 perros tengo uno obediente, una medio desobediente y una que es nueva porque nos la vinieron a empeñar y esa es la que ladra cada rato. Entonces, pues ni modo, es parte de estos momentos. Muy bien, entonces la pregunta es, primero dice, represente ambos procesos en una gráfica, presión versus volumen. Entonces, para graficarla, necesito reducir un montón de cosas y abrir el otro espacio y entonces voy a cambiar mi lista de canciones porque eso no les interesa. ¿Qué escucha uno? Capaz van así, ¡ah! Y eso escucha usted. Dios santo de mi vida. Le voy a escribir a mi sacerdote para que lo santifique. Entonces, ya cargó. Ahora sí. Voy a presentar ahora sí todo lo que tenga, así que les va a aparecer todo lo que tenía abierto. Entonces, a ver, pues, esto es lo que sucede. Aquí sí me van a disculpar, pero el planito no va a salir tan plano. Y esto es lo que pasa. Acá tengo 2 presiones. La primera presión dice que es de 200 y va a reducirse, o sea, está en 20 y en 12. Entonces aquí vamos a poner 0.20, que el volumen, perdón, y aquí está 0.12. Aquí tengo la presión 1, que es de 2, y la presión 2, que es de 5. Ya sabemos que aquí son pascales por 10 a la 5, ¿oyeron? Y aquí son volumen a metro cúbico. Entonces, dice que el primer proceso es a volumen, permanece el volumen constante en 200 metros cúbicos, es decir que, o sea, que se va a mover de 2, va a subir a 5. Esto es mi proceso 1, o sea, mi punto A mi punto B. ¿Alguien me puede decir qué tipo de proceso es? Si es adiabático, isocórico, isovolumétrico, isotérmico. ¿Qué proceso sería este? Como el volumen se mantiene constante. Creo que es isocórico, licenciado. Si no estoy mal, sí, o isovolumétrico, isocórico, porque el volumen se mantiene constante. Luego dice que se mantiene la presión. Lo que quiero ver es si es a 5. Ah, sí, si sube 2 a 5. Se mantiene la presión, pero se reduce el volumen. Ahora, este va a ser mi punto C. Entonces, a ver, pues, si el trabajo es igual a la presión por el cambio del volumen, ¿cuánto trabajo hay de A a B? 0, licenciado. Muy bien. Usted ya entendió esto de acá. Entonces, para el inciso A, tenemos que la presión, que el trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen. Por cierto, voy a jalar la imagen para que nos quede la imagen de lo que nos pedían en el inciso A, era solo hacer el dibujo. El inciso A era el dibujo. Lo vamos a recortar, y formato imagen, recortar, recorto acá, reduzco aquí, y ahí está. Y ya está el primer dibujo. ¿Alguien tiene dudas de cómo hice el dibujo para pasar al inciso B? ¿Alguien tiene dudas de cómo hice el dibujo para pasar al inciso B?
Sí, esos dos. Otra, de nuevo una vez, o sea, el de A a B está bien, pero el otro no me perdí un poquito porque me fui un poquito por ahí. Bye. Ahorita, pues, cuando vaya al baño, dicen entonces. No, gracias. No, gracias. Dice. A No, ver, sí, se lo explico de nuevo mejor. A ver, pues, primero dice que va a aumentar la presión. La presión va a aumentar de 2 a 5, de 2 a 5. Pero luego dice que se mantiene en presión de 5 por 10 a la 5 pascales, pero reduce el volumen como cuando usted viene y presiona la jeringa, digámoslo así. Entonces ahí reduce la presión y el volumen, pero para darle una idea, reduce el volumen de 0.2 hasta 0.12, pero la presión se mantiene, porque aquí mismo nos lo dicen en el problema. Dice que el segundo proceso es una compresión, o sea que el volumen se reduce a 0.20 a presión constante. A presión constante. Entonces, por eso es que me queda una línea horizontal, porque la gráfica es volumen. ok, gracias, licenciado. Gracias. Con gusto. Entonces, ahora ya podemos calcular el trabajo para cada proceso. Entonces, venimos y decimos que el trabajo 1 es igual a la presión. En el caso del trabajo 1, pues hay un cambio de presión. La presión sería de 3 por el cambio de presión, 3 por 10 elevado a la 5 por el cambio de volumen, que es de 0.2 menos 0.2 metros cúbicos, y eso nos da 0 al final. Eso es el trabajo 1. Ahora vamos a calcular el trabajo 2. El trabajo 2, vamos a dejarlo como inciso C, pues, pero solo eran dos incisos. El trabajo 2 es igual a la presión, que es de 5 por 10 a la 5, por, si se da cuenta, de B a C empieza en 0.2 y termina en 0.12. Y eso nos va a dar el trabajo realizado, que a mí me quedó un valor de menos 4 por 10 a la 3 a la 4, menos 40.000 joules. ¿Dudas, preguntas? ¿Les quedó, no les quedó? ¿Queda claro cómo se resuelve ese? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Queda claro cómo encontramos los dos trabajos? No sería positivo. No, es negativo porque usted viene de B a C, no de C a B. Va de un número grande, su número grande es déjeme ver, espéreme, volumen final menos volumen inicial, quiero ver qué dice, espéreme. Dice que reduce, lo va a reducir porque es que yo lo estoy escribiendo al revés. Llega a 0.12 y empieza en 0.2. Ahí está, sí es negativo de todos modos. Ahora sí. Gracias. Con gusto. Perdón, es que había escrito al revés los números ahorita que los escribí. ¿Dudas? Aparte de la que ya le resolvió al compañero, ¿ninguna? Muy bien. Nos toca el 19.7. 19, número 7. 5, 6, 7. Este está chilerón porque hay que hacer un... el dibujo ya está dado. Aquí tengo que regresar a otro lugar. Mientras que ustedes lo están ahí transcribiendo en su cuaderno, porque ustedes copian todo el enunciado en su cuaderno y dicen, voy a copiar todo el enunciado porque después no me recuerdo qué dice y demás. ¿Cómo lo Entonces supo? yo voy a estar aquí cortando y me voy a ir al dibujo. Porque soy brujo. Esto
Esto me estorba. En la mañana eso hago. Estoy allá por Boca del Monte. Por si me quieren buscar. En Boca del Monte están los brujos, ¿va? Ya O allá no, en Chimaltenango creo que están. Ya no están allá en Boca del Monte. ¿Ahora dónde están? Samayac. no, ya no. Samayac. Ah, ustedes. Pero si era fijo que uno iba, cuando querían buscar un brujo a Boca del Monte, se iba a meter la gente. No, no es este, es el dibujo 19. ¿Qué es el dibujo? 19.7A. Gracias, 19.7A. Y este es el dibujo 19.13. 19.7A. El que sigue, el 19.7A. Este es el dibujo que vamos a analizar. Entonces, nos vamos a Samayac. ¿Y dónde es donde le ponen, dónde es donde, ahí en Samayac es donde le ponen lo del puro al San Simón, ¿no? O eso sí es allá en Boca del Monte. Se con Boca del Monte, saber quién hace de Boca del Monte, a decir qué mala onda. No, en Boca del Monte no. En Boca del Monte, no. ¿Sabían ustedes? Hay un departamento, no recuerdo cuál es, o sea, no es que voy al contexto porque me recuerdo que en algún lado lo mencionaron, es que había un lugar donde no había ni cantinas ni bares, porque el lugar es netamente evangélico, todos son evangélicos en ese pueblo y no hay ni cantinas, ni venta de cerveza, ni de licor, ni nada de eso. Pero no recuerdo qué lugar era. Muy bien, a ver, pues leamos la trayectoria. La trayectoria dice 1, 3, 2, 4, 1. 1, 3, 2, 4, 1. Ciclo cerrado porque empieza en 1, luego me fui a 3, luego bajé a 2, luego me fui a 4, luego me fui a 1. Y la pregunta que me hacen el inciso A es si el proceso cíclico donde los estados iniciales y finales son los siguientes, calcula el trabajo total. Cuando es un ciclo cerrado, entonces el trabajo total es 0. Porque, por definición, en un ciclo el trabajo va a ser, el trabajo total va a ser definido como 0. ¿Preguntas con eso? Eso es teoría. Ojo con eso, que eso se los puedo preguntar en el examen. Ahora nos preguntan que qué pasaría si el ciclo fuera 1, 4, 2, 3, 1. Como termino en el mismo lugar donde empiezo, entonces el trabajo también va a ser 0. ¿Queda claro? Ahora, como no usan la curva 1, 2, porque en ninguno de los momentos dicen que me voy de 1 a 2 directo, entonces esta curva la omito. ¿Les queda claro? ¿O quieren que todavía lo trabaje? Lo voy a trabajar acá si quieren en una hoja aparte para que me entiendan lo del ciclo. Lick, aquí tengo apuntado, dice que si el proceso es cíclico, entonces Q es igual a W, o sea, calor es igual al trabajo, ¿verdad? Ajá. Pero el trabajo Entonces, total es. ajá, eso, ¿Y qué dice el trabajo total? pues que es supuestamente 0, Ajá. Por eso es 0. y si es 0, el calor también es 0. El calor es 0 y la energía es 0 y todos son 0 ahí. Ah, sí, pues, tienes razón, gracias. Entonces voy a hacer esto y voy a borrar este pedazo. Vamos a ver si puedo borrar. No, no puedo borrar aquí. Entonces lo voy a tachar con... Blanco. No hay blanco aquí usted. Le voy a poner resaltador amarillo para recordar que esto no existe. Esto no existe, ¿oyeron? Esto no existe. Entonces voy a pintar todo así como amarillo para que piensen que eso no existe. Entonces el primer ciclo, ahí está.
Entonces, el primer ciclo es la ruta que va, lo voy a hacer en forma circular. Va de 1 a 3, de 3 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 1. Como cerré completamente la figura, entonces es un ciclo. Y si es un ciclo, el trabajo neto es 0, Cero. porque es un ciclo. Vale. Como ya entendieron en el otro que lo amarillo, que la línea en medio no me interesa, entonces ya no la voy a volver a pintar. Y ahora vamos a hacer el ciclo como nos lo piden en la segunda fase. ¿Qué pasa si ahora lo hago de 1 a 4, de 4 a 2, de 2 a 3 y termino en 1? Como vuelvo a terminar donde empecé, esa es la clave. ¿Dónde termino? Aquí está el inicio, pero también aquí está el final. Aquí está el inicio, pero aquí también está el final. Como es un ciclo, entonces el trabajo es 0. Ahora sí ya les queda más claro por qué el trabajo es 0. Sí, licenciado. Muy bien. Si no, pregunten ustedes, pregunten, porque al final el chiste del curso es que pregunten. De ahí no tiene sentido. Entrar a la clase y no preguntar es como no entrar. Pregunten. Muy bien. Entonces, el trabajo es 0, ya que es un ciclo. Y por definición, el trabajo es 0. Muy bien. Y ahí se acabó. Ya no hay más que hacer del 19.7. 19.8. Ay, ahora me toca ir otra vez a buscar los ejercicios. Sí, O sea que sí, siempre que nos encontremos con un ciclo y nos pregunten el trabajo, siempre va a ser 0. sí, sí es ciclo. Ah, ok. Si no es ciclo, supónganse que yo le hubiese dicho que me quedaba en el punto 3, hay que calcular el trabajo como el ejercicio que hice de que dibujamos nosotros el ciclo. Nos toca el 19, dije 8. Vean el 19.8. Acá ya no es un ciclo. Porque no está cerrado. Solo voy de A a B. ¿Alguien más me iba a hablar? ¿Alguien mencionó licenciado? No sé si fue quien me dijo de lo del ciclo o alguien más me iba a hablar. Yo le dije que gracias porque ya entendimos mejor por la explicación de la anterior. Ah, muy bien. Con gusto. Ya saben que con mucho gusto. Cuando no entiendan, de veras, pregúntenme. A mí sí me gusta que me pregunten, ¿oyeron? A mí no me enoja que me pregunten, al contrario. A mí las clases donde solo yo hablo me aburren. Entonces, a ver, dice que aquí la clave es el dibujo. La pregunta en el inciso A es ¿qué volumen ocupa este gas en el punto B? Necesito saber el volumen en el punto B. Pero ¿qué datos tengo? Dice que la figura muestra un diagrama presión-volumen para un gas ideal que en el que la temperatura absoluta en B es un cuarto de la temperatura absoluta en A. Me dan un dato de relación y es la temperatura. O sea que yo tengo que vamos a llamar a la temperatura 1 es la temperatura 1 que vamos a llamar A, así de sencillo, para no complicarnos la existencia. No, mejor sí vamos a llamar temperatura en A, porque si no después se puede volver un relajo esto. Entonces es la temperatura en A. Y nos dice que la temperatura 2, porque no lo dan como dato, dice que la temperatura 2 es igual a un cuarto es verdad, sí, un cuarto de la temperatura en A, o sea que es un cuarto de A.
Como lo que nos piden primero es qué volumen hay en el punto B, el volumen de acá. Entonces, nosotros, ¿con cuál podemos encontrar esa? ¿Qué es constante? ¿Qué es constante? La presión. Entonces, me puedo ir a la ley general de los gases, no a la ley de los gases, no a la ley ideal de los gases, sino a la ley general de los gases, donde tengo que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1. Ahí voy a revisar quiénes me felicitaron para darles bono de regalo por haberme felicitado. Ahorita van a empezar a felicitarme todos. No, son mentiras. Temperatura 2. ¿Saben qué? Lo único triste y va a quedar grabado es que tuve que ir a trabajar a otra unidad académica para que reconocieran mi trabajo y en el PEP nunca lo reconocieron. Qué triste, pero así es la política. Muy bien. Suele pasar. Sí, sabían. Si ustedes sí sabían que yo trabajaba en la escuela, ¿no? Que no solo trabajo en escuela de vacaciones. Yo antes daba la física 5 y 6, como por 2 años y medio. También di la mate 4 en semestre, los sábados principalmente. Pero bueno, esa es otra historia. Igual di didáctica de la matemática una vez. Muy bien. Acá, ¿qué es común? Si nos damos cuenta, la presión es la misma desde A a B. O sea que la presión acá no la podemos descontar, porque es la misma. Y por si hay alguien que sea ahí de los que le van a ir a contar, pues les pueden ir a contar igual que se los dije, que lo dije. Así es la vida. Entonces ya solo me queda despejar la temperatura, el volumen 2, que es lo que necesito. Entonces multiplico la temperatura 2. Si hay ¿cómo le dicen? Un topo le dicen en los barrios bajos a esa gente, por si hay un topo. Le dicen a las personas que se encargan de pasarle toda la información a las autoridades. Un Yo digo que sapo de en ahí mis se han de haber tiempos. inventado. ¿Qué dice? Que en mis tiempos se dice sapo. Los sapos. No, los sapos ya salió, pero ya de las cosas de los narcos salen los sapos, pero antes eran topos. Muy bien, ahora ya solo sustituimos valores. ¿Será que necesitamos pasarlo a grados Kelvin? En este caso, la verdad, no. Por el momento, no. Entonces, calculamos la temperatura, que conocemos que aquí viene nuestra sustitución. La temperatura 2 es 1/4 de la temperatura A. Y la temperatura 1, pues es la temperatura A nada más, porque es la temperatura. Y el volumen, ese sí lo conozco. El volumen tiene un valor de, ¿cuánto vale el volumen? Nos lo dan, está en el dibujo, 0.500, 1, gracias, 0.500. Litros, ¿verdad? Sí, litros. Sí, litros. Litros. Entonces, acá las temperaturas A se cancelan, no me sirven de nada. Y entonces, al hacer la operación, esto sería igual a, creo que voy a jalar un montón de cosas, no. A 1/4 ya de, pues, de 1/4 de 50. ¿Cuánto es 1/4 de 50? 0.125. Ajá. Litros. Entonces aquí nos queda esto. Y entonces, esto debería haber cabido aquí todavía, pero ahí está. Entonces nos queda que el volumen 2 es igual a 0.125 litros. Y ahora nos preguntan en el otro inciso, en el inciso B, ¿cuántos joules de trabajo realizó por O sobre el gas en este proceso? Para encontrarlo necesitaríamos el área bajo la curva. El área bajo la curva sería aquí se forma, aquí sí puedo insertar la imagen,
se forma como aquí estaría el otro volumen, ¿no? Pues se forma un rectangulito que tiene de altura 1.50 atmósferas y de ancho la diferencia del volumen. Por eso es que se puede calcular el trabajo de esa forma. Entonces vamos a calcular el trabajo como la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Y aquí ya conozco todo. Para que esté, aquí quiero ver para que, hay que pasar todo al mismo sistema. Quiero ver, ¿está en cuál? El 18.8, ¿verdad? Sí, hay que pasarlo al sistema internacional. Entonces, el 19.8. Quiere decir que este es 1.50 atmósferas. Hay que multiplicarlo para pasarlo a... Voy a ponerlo acá. La presión. Hay que pasarla a pascales para que nos dé joules. La presión es igual a 1.50 atmósferas. Y hay que multiplicarlo por una atmósfera que es 1.013 por 10 elevado a la 5. Ahí se recuerda que si varía mi respuesta es porque yo estas conversiones las hago en la sustitución. ¿Cuánto les da eso a ustedes? Porque yo ese cálculo no lo hago, lo hice de una vez. 1.50 por 1.013 exponente a la 5. Y a mí me queda... 151.000. Sí, queda 950. 1.5195 por 10 a la 5. A la 5 igual, ¿no? Bueno, esta es la presión. Y entonces, ahora ya podemos hacer la sustitución. Entonces tendríamos que esto es este dato de acá por el trabajo. Lick, el volumen se queda en litros, no se pasa a metros cúbicos. No, hay que pasarlos a metros cúbicos. Pero ahí sube por 10 a la menos 3, nada más. A 0.125 de disposición, no, así disposición. De una vez voy a poner todo en horizontal para que me quepa, porque me acaba de estar sacando. Voy a ver que me queden los problemas todos en orden. En lo que ustedes hacen el cálculo, aquí este lo voy a poner más para abajo, abajo. Aquí mucho, como 1. Aquí está bien, y aquí pues ni modo, la línea no me la puedo comer. Pero puedo poner esto en cuadrado. Y entonces ya paso esto para acá. Y ya me queda el trabajo arriba y ya puedo subir esto. Y aquí otra vez lo mismo. Pero aquí puedo pasar esto, ponerlo también cuadrado. Y pasarlo aquí. Y poner esto también cuadrado. Y ponerlo aquí a la par. Y ahí está. Entonces ya sube y ahí está, listo. Y ahora estábamos en este. ¿Qué vamos aquí? Y era 0.125 multiplicado por 10 elevado a la menos 3 por el otro volumen que era 0.20, ¿no?
0.5. Ajá. 0.20 era el anterior. 0.5 por 10 elevado a la menos 3. Y a mí me quedó entonces el trabajo 1.9 por 10 a las 7. 1. No. Es que los pascales dan más ustedes. Quiero ver la conversión de los pascales. ¿Cuánto les quedó? A la 3, a la 4, a la 5. Vamos a ver. Acá tengo yo el trabajo. Ya me perdí. ¿Cuál está haciendo ustedes? El 19.8, ¿no? 19.8, sí. 1.50 atmósferas. 1.50 atmósferas por 1.013 por 10 a la 5. Ah, sí, es 0. Sí, 1.15, sí. ¿Cuánto le da la respuesta? Esto por la diferencia de 0.125 exponente a la menos 3 menos 0.5 exponente a la menos 3. Y me queda menos 56.98, ¿verdad? Sí, licenciado. Joules. Que haya quedado negativo, ¿qué implica? ¿El trabajo lo hizo el sistema o el sistema hizo el trabajo? Según la gráfica de las leyes. El sistema hizo, no, perdón, el pistón hizo el trabajo. Sobre el sistema, correcto. Muy bien. Nos toca el 19.18. ¿Dudas sobre este? ¿Dudas sobre este? ¿Dudas? 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 Creo que no hay duda. Yo creo tampoco que no. Yo espero que sea porque de verdad se están entendiendo ustedes. Yo estaba viendo que sería que el trabajo, espérame, el trabajo fue por el sistema. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, no sobre, sino que por. Por el sistema. Ajá, por eso decía el compañero que lo hizo el pistón. Lo hizo el Ah, pistón al sistema. ya. Ya, muy bien. Dice, durante una compresión isotérmica, quiere decir que no hay cambio de temperatura de un gas ideal, es preciso extraer 335 joules de calor de gas. Si se extrae ese calor, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué es negativo, colega? ¿Por qué es negativo? ¿Qué quita, dicen? Yo pienso que es negativo porque dice isotérmico, entonces como está en la misma temperatura vamos a tener que tener más energía para liberar ese trabajo. Vamos a hacer ya caí. Entonces, si era Gladys la que me contestaba o Gladys la que tecleaba, no sé, pero había alguien que estaba escribiendo como a 1000 por hora. No es esa la razón. Eric iba a hablar, no, Eric se cerró el micrófono. A ver, pues, recuérdense, dice que les voy a subrayar la palabra clave. La palabra clave dice que el gas, aquí no lo voy a poder hacer con esto, tengo que hacerlo con una limita de estas que creo que sí puedo hacer resaltar aquí, sí, o no, no puedo resaltar en esta cosa. Dice que la palabra clave está en que es preciso extraer. Si yo le extraigo dinero de su billetera, ¿lo está ganando, lo está perdiendo o qué pasa con él?
Lo estoy perdiendo. Lo está Perdido. perdiendo, lo está quitando. Exacto. Perdiendo. Está dejando. Muy bien. Ahora viene la palabra clave. Ahora sí tiene que ver con que sea isotérmico. Si es isotérmico, entonces nosotros tenemos nuestra ecuación de la ley de termodinámica que dice que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Ahora bien, si es isotérmico, ¿qué sucede con ellos? ¿Quién es el único que depende de la temperatura? No van a decir el calor porque el calor ya nos lo dieron. ¿De qué depende el trabajo? ¿De qué depende el trabajo? Del cambio de Energía. Por la presión. del cambio de volumen. De eso depende el trabajo. Mientras que la energía interna depende del cambio de temperatura. Como la temperatura es la misma, entonces el cambio de energía es cero. ¿Por qué? Porque dice que es isotérmico. Ojo con eso, por favor. Nick, ¿puede repetir eso? Disculpe. Que como dice que es isotérmico, entonces el cambio de energía interna va a ser cero. La clave está en que dice que es isotérmico. Y dijo que era 0 porque depende de la temperatura. Porque depende de la temperatura. Por eso es que es cero, porque el cambio en la energía interna depende de la temperatura. Entonces, como lo que nos preguntan, ¿cuánto trabajo hizo? Entonces ya tenemos que menos 335 más el trabajo, pues es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? 335. ¿Quién hace el trabajo entonces? Como nos queda un trabajo positivo, ¿quién hizo el trabajo? ¿El sistema sobre el objeto o el objeto sobre el sistema? O sea, el entorno sobre el objeto sobre el sistema. Ojo con eso. A ver. El objeto sobre el sistema. Se las voy a... Crónica de una muerte anunciada. ¿Quiénes ya de ustedes han recibido clases con el licenciado Saúl Duarte? Contesten sí en el chat. Yo me acordé. Sí. Muy bien. Va, foto mientras que recordamos al legendario licenciado Saúl Duarte. Crónica de una muerte anunciada. ¿Ya leyeron el libro? No. No. No lo he leído. Les voy a contar. Hola, Ingrid. Les voy a contar la crónica de una muerte anunciada. Es bien sencillo el libro. Resulta que había un fulanito que se quería casar con la hermana de un sutanito. Pero resulta que este sutanito, en la fiesta del barrio, hizo no sé qué suceso. Voy con la segunda foto. Hizo no sé qué suceso que se enteró el hermano. Y resulta que el hermano en la mañana, eso fue en la noche, en la madrugada viene la persona y empieza a buscarlo en todas las partes posibles donde podría estar. Fue a la cantina, fue a la disco, fue a la tienda, primero pasó a su casa y dio la vuelta, digámoslo, hacia todo el sector y a todo el mundo que le decía, a todo el mundo que miraba, le decía, si miras a fulanito, decirle que lo estoy buscando para matarlo. Si miras a fulanito, decirle que estoy buscando para matarlo. Todos se enteraron que lo iban a matar, menos él. Ya para contarles el final de la historia, porque yo sí les voy a echar a perder la historia, pero es bueno que la lean completa para que la entiendan.
es que resulta que cuando él sale, digámoslo así, de esas casas que tienen puertas de lámina, digámoslo así, sale, él pasa en el callejón y pasa a cabal frente a la casa cuando abre la puerta de lámina el chavo que lo estaba buscando. Y se lo encuentra y le dice, hasta que te encontré, y lo mata. Entonces le dicen, crónica de una muerte anunciada, porque todo mundo sabía que lo iban a matar, pero nadie le pudo decir que lo iban a matar. Entonces, crónica de una muerte anunciada para ustedes. O sea, yo ya todo el mundo le estoy diciendo que lo voy a matar. Ustedes depende si se quieren morir o no. Por lo general, el examen lo voy a hacer más de conceptos o de análisis que de cálculo. Sí, porque realmente no tiene mucho sentido que yo le ponga un examen por ejemplo, que yo le diga, tal vez vendrá 1 o 2 problemas que sean de cálculo, pero la mayoría son de conceptos como por lo que acabamos de hacer, ¿no? Si yo les doy, por ejemplo, esto y les digo, ¿quién es el que está, quién dio calor? ¿El sistema le está dando calor al entorno o el entorno le está dando calor al sistema? ¿Quién está haciendo trabajo? ¿El trabajo lo está haciendo el sistema o el trabajo lo está haciendo el entorno? Preguntas como esas. Si es isotérmico, entonces, ¿cuáles de estas 3 opciones son inválidas o son válidas? Cosas como esas. Así se lo voy a ir dando. Crónica de una muerte anunciada. Vio, por eso apunto. Cuando están las diapositivas. Por eso están las diapositivas, por eso están los videos, porque ahí digo información también. Entonces, sigamos. Pues. Sí que tienen para ver los videos. Se recuerdan que el examen es mañana, ¿verdad? Mañana tenemos examen. Sí, mañana es nuestra. Sí, aquí es. Eso quiere decir que me tengo que sentar a hacer el examen. Pero ya, ahora ya tengo la idea, porque lo que no tenía era la idea. Ahora tengo la idea de cómo digo evaluar. Es miércoles. Mañana es jueves, 17. Vale, 17. El examen es el... Tengo que leer. Tenemos que leer mucho. Sí, lean. Ya hay sus discusiones. Muy bien. 19 nos toca ahora. Licenciado, disculpe, ¿el parcial viene del capítulo 17 y 18 o también viene de este 19? Lo dice en el cronograma. Ok, gracias. No le puedo responder porque la verdad no me sé de memoria qué puse en el cronograma, pero creo que solo viene del 17 y del 18. Los puse 17 en pares. y 18. Sí, el único que viene cargado. 17 y 18 dice. Ah, sí, entonces ahí hay menos teoría que preguntar. Puede ser que ponga un poquito más de práctica, pero por lo menos el segundo parcial sí ya saben que vienen con preguntas como estas. Vamos a recortar esto de una vez. Vamos a hacer el ejercicio 19. Ay, este está eterno. Tiene como mil incisos esta cosa. Pues solo porque me caen bien les voy a hacer esos ejercicios así. Vale. Dice que un cilindro contiene N, que sería 250. N es igual a... esta ecuación. N es igual a 250 moles de dióxido de carbono gaseoso a una temperatura... Yo que esto el problema. Ah, lo voy a bajar mejor. A una temperatura de 27 grados. A una temperatura de 27 grados. Centígrados, y dice que el cilindro cuenta con un pistón sin fricción, el cual mantiene una presión constante de una atmósfera. Nos dan el dato de la presión, puede ser que nos sirva para el principio, como puede ser que no nos sirva para nada. Que la presión es igual a 1.10, bueno, es una atmósfera que es equivalente a 1.10
0.013, 1.013 por 10 a la 5 pascales. Pascales. Y dice, bueno, el gas se calienta hasta su temperatura que aumenta a 127 grados centígrados. Se calienta hasta 127 grados centígrados. Probablemente la primera pregunta va a ser el volumen. Dice, dibuje una gráfica de presión-volumen para este proceso. Vale. Veamos que para poder, veamos, si se calienta, primero la presión es constante. Quiere decir que si la presión es constante, pero la temperatura cambia, ¿el volumen se mantiene o cambia el volumen? ¿Afecta el volumen? Afecta el volumen. Entonces, haciendo nuestro diagrama, nosotros tenemos acá lo más recto posible. Nosotros no conocemos el volumen, vamos a llamarle a este volumen 1 y a este le vamos a llamar nuestro volumen 2. Y esta sí es nuestra presión, que es de 1 atmósfera. Tenemos la presión, está dado en atmósferas. Y aquí tenemos dado el volumen, digamos que está en metros cúbicos. Y ahora veamos qué pasa. Si está de una presión, de una temperatura menor a una temperatura mayor, ¿el volumen se expande o se contrae? Se expande. Se expande. O sea, que va a pasar de un volumen, muy bien, gracias, de un volumen menor a un volumen mayor. Por ejemplo, aquí les puedo dar la gráfica y preguntarles, de acuerdo a los tipos de procesos térmicos, ¿qué tipo de proceso térmico es este? Isotérmico, isobárico, isocórico, adiabático y todos esos. Y usted tiene que decir que eso sería isobárico porque mantiene la misma presión. Muy bien, ya tenemos el inciso A, que era solo hacer la grafiquita. ¿Preguntas para hacer la gráfica? ¿Alguien tiene dudas para hacer la gráfica? En 150 la tenía. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo hice la gráfica? Aquí entra un poquito a veces su lógica, ¿oyeron? Para poder hacer las gráficas entra un poquito la lógica y la imaginación. Imaginar cómo debería de ser la situación en el caso de lo que me piden. Muy bien, ya con esto está el inciso A. Vamos con el inciso B. Para el inciso, no sé por qué me puso esta cosa, pero este es el inciso B. ¿Qué necesidad? Esto es, dejarlo en C, pues, no, mejor sí. Inciso B. Ahí está. En el inciso B nos dice ahora cuánto trabajo efectúa el gas en ese proceso. Para el trabajo necesitamos encontrar el cambio de volumen. Pero para encontrar el cambio de volumen, entonces aquí viene el chivo. Este viene por chivo. Insertar. Entonces primero vamos a usar la ecuación del gas ideal. Sabemos que presión por volumen es igual a NC, NC por cambio de temperatura. Pero presión por volumen al final, ¿qué nos va a dar? El trabajo. O sea que vamos a utilizar esto para encontrar el trabajo. ¿No era NR? Ahorita voy. NC, no porque estamos hablando de, quiero ver, NC, sí, me faltó la R, tienes razón, NR, puse C en lugar de R. NRT. Ahí está. Ahí está, gracias. Entonces vamos a calcularlo con esta ecuación, sustituyendo
nos daría entonces que el trabajo, gracias, a veces los copio, no sé ni por qué se me van algunas veces. Tal vez porque lo hago muy temprano o muy noche. El trabajo es igual al número de moles. ¿Cuántos moles son? 250. Los 250 moles multiplicado por la constante que es de 3.814 por 3.814 por el cambio de temperatura que es de, bueno, escribámoslo por aquello de 127 menos 27 grados centígrados. Recuérdense que no lo pasamos a Kelvin porque el cambio de temperatura en grados Kelvin es exactamente igual a un cambio de temperatura en grados Celsius. Y es 0.250. Yo puse aquí 250 y es 0.250. Me comí el 0.250. A mí me quedó aparentemente el trabajo en 207.85 joules. ¿Les quedó esto? ¿De dónde sacó el 3.814, Lick? Es el R, la constante del gas ideal. Pero ¿y no sería 8.1? No, porque no estamos trabajando con atmósferas, estamos trabajando en presión normal. Usamos esto solo cuando trabajemos con atmósferas. Y aquí la presión, estamos entendiendo que la presión está en pascales. Y no usamos ni siquiera la presión de la atmósfera. Por eso la pasamos a pascales igual. Y no nos sirvió de nada. ¿Sí les da? A mí me dio 95.35. 95.35. Veamos. Revisemos la operación. 0.250. Tal vez yo lo hice con 250. 0.250 por 8.314 por 100. 207.85 me da a mí. A mí así me da 207.85. Sí, es que aquí está mal escrito 8.314. Ahí está. Es que lo escribí mal. ¿Verdad? Ahí era lo que le decía. Eso era lo que me estaba diciendo. No se lo había entendido. Ahora vienen preguntas conceptuales. Inciso C es pregunta conceptual. Dice, ¿quién realiza el trabajo? ¿Quién realiza el trabajo? Nos quedó positivo. ¿Quién realiza el trabajo? Veamos el problema solo para ver qué pasa. Un cilindro contiene un pistón y el pistón se está moviendo, entonces hace que se cambie, el gas se calienta a una temperatura que aumenta A y esto hace entonces ¿cuánto trabajo efectúa el gas en este proceso? ¿Quién hace el trabajo que hace el gas? Lo hace el pistón. El pistón. Si el pistón no empuja el gas, no hay trabajo. Entonces aquí la respuesta es el pistón. Por favor, les recomiendo que vean hoy en la noche los videos que están del capítulo siguiente. El trabajo lo realiza el pistón. Les conseguí unos videos, no es por nada, pero están muy buenos sobre cómo trabajan los motores de combustión interna. Véanlos porque está bien explicadito, inclusive está para cómo se arma un motor de carro. Y luego explican cómo funciona el proceso eso de la gasolina, la bujía, el chispazo y cómo funciona, por qué se llama un motor de 4 tiempos y cosas como esas. Véanlo, por favor, para que sea más fácil entender los temas que vamos a ver mañana, que son, bueno, que vamos a ver el día viernes y parte mañana, que son los de la eficiencia térmica. El inciso D lo que pide cuál es la energía interna del sistema. Entonces recordamos que la energía interna, como no conozco el calor, solo conozco el trabajo,
nosotros también podemos encontrar el cambio de energía interna con la ecuación de, aquí si era N por como que fuera calor. N por el coeficiente del volumen del gas ideal por el cambio de temperatura. Y esto es igual, aparte veamos si nos dicen un dato para poderlo, para un cilindro contiene dióxido de cuenta a una presión y la presión es constante. Entonces, pues no, la presión y el calor no tienen nada que ver. No nos dicen nada. No hay forma de encontrarlo. Necesitaríamos el calor para poder encontrar el valor del cambio de energía interna. Como no conozco el calor, entonces lo que hago es que calculo la energía interna con la ecuación para el cálculo de la energía interna. Y en este caso, entonces, tenemos que el número de moles es 0.250 por la constante, porque si nos dicen quién es CO2, y esa sí está en la tabla aquella de la cantidad de calor específico para el CO2, que es de 28.46. Lo pueden buscar en la tabla. Si ya tienen el formulario descargado, ahí también lo pueden encontrar más fácil. Por el cambio de temperatura, que ya vimos que es 100. Y a mí me dio como dato 711.5. El inciso E nos pide cuál es el calor. Inciso E nos pide cuál es el calor. El calor, sabemos que el cambio de energía es igual a el calor menos el trabajo. Despejando entonces el calor, tendríamos que el calor es igual al cambio de energía más el trabajo. Entonces, el calor sería igual a, ¿cuánto nos dio el trabajo? Bueno, ¿cuánto nos dio el primer cambio de energía? 711.5. ¿Cuánto nos dio el calor? 207.85 joules. Se recuerda que todos son joules, porque estamos hablando acá de puras energías. Voy a dar adentro. Nos da entonces el calor una respuesta de un total de... Licenciado, no eran 95.35 joules. ¿Cuál? Ay, Dios mío. El trabajo. No, el trabajo nos quedó 207.85. Revise, por favor. Porque es el 0.250 por 8.214 por 100, 207.85. 207.85. Más los 711.5 que nos dio la energía interna, 919.35. Me quedó a mí. ¿Sí da eso? 7, 8, 9, 11. Sí. ¿Sí? 919.35 joules. Es irónico porque cuando lo hago la primera vez me sale a veces un dato, de plano que algún cálculo hago mal cuando estoy oyendo música de plano. 919, la próxima vez mejor voy a cambiar mi música. Tal vez si escucho otro tipo de música que no sea la que escucho. Nos da esa respuesta. Voy a hacer esto un poco más chiquito para que nos quepa de una vez la respuesta acá. Y el inciso F, la pregunta que nos hacen, en el inciso F, A, B, C, D, F, la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto trabajo se habría
¿Cuánto trabajo se habría efectuado si la presión hubiese sido de 0.50 atmósferas? O sea, si cambia la presión en este caso, pero si nos damos cuenta, como la presión es constante, todas nuestras operaciones no utilizamos la presión. En este caso, nos da que es el mismo, ya que la presión, ya que todo dependió de la temperatura y no de la temperatura, porque es todo junto. Mientras que ustedes están ahí analizándolo. Ahora me toca. El 22. 20, 21, 22. Estos como estos de acá, no voy a resolver y tampoco creo que les haya dejado tal vez alguno de tarea por la sencilla razón de que estos en su gran mayoría necesitan de cálculo integral, ¿oyeron? Por eso es que no resolví ejercicios donde hubiesen curvas. Por aquello de que digan, ay, el IC resolvió solo de una forma, pero es porque ustedes no manejan cálculo, entonces no tiene sentido que yo resuelva ejercicios que tengan que ver con cálculo si ustedes todavía no han entrado al cálculo integral. Lo lamento por los que ya lleven la Mate 5 aprobada, pero si les hubiera dado la Mate 6, ahí sí les hubiera dado cálculo, les hubiera puesto cosas con cálculo integral, porque hubiésemos visto cómo calcular una distribución de probabilidades utilizando integrales. Eso es buenísimo, a mí me encanta esa parte. Por si no pueden alguna vez, búsquenlo, están en los libros de estadística para ingeniería, ahí encuentran esos datos. Muy bien, dice, ¿cuánta cantidad de gas ideal monoatómico? Ojo, si es monoatómico, ¿cuánto vale la constante, el coeficiente de la cantidad, el coeficiente, el valor de la cantidad calorífica? Si es monoatómico. 3 medios, dice Hugo Salazar. Muy bien. 3 medios, sí, correcto. 3 medios de R. Entonces, aquí la pregunta que nos hacen es, pues la pregunta es, ¿cuánta cantidad de gas ideal monoatómico se expande a una presión constante de 4 por 10 a la 4 pascales? El volumen del gas aumenta de tanto a tanto. Y la pregunta es la energía interna. Bueno, nosotros podemos encontrar, primero veamos, pues, nosotros sabemos del caso del ejercicio anterior, tenemos la presión que es igual a 4 por 10 elevado a la 4. Y también conocemos el volumen. Si conozco el cambio de volumen, ¿qué puedo encontrar, chicos? Trabajo. El trabajo, muy bien. Entonces, el trabajo nos va a servir. Podemos empezar haciendo eso, calculando el trabajo. Volumen 1 dice que es de 2.00, aquí era 4.00, 2.00 por 10 elevado a la menos 3 para un volumen 2 que es de 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. De lo que es volumen 2. Esto se recuerda que está dado esto está en pascales y esto está en metros cúbicos. ¿Cuánto les dio el trabajo?
Calculemos. Pues. El trabajo es igual a los 4 por 10 a la 4 pascales por la diferencia del volumen. Dice que el gas aumenta de 2 a 8, o sea que el final es este, menos el inicial es este. Y el trabajo es igual a 240 joules. 240 joules. Gracias a todos los que están viendo. Sí, así es. Sí, muy bien. 240 joules. Entonces tenemos 240 joules. Pero se recuerdan que nosotros también calculamos en un ejercicio anterior, calculamos el trabajo con otra ecuación, que es esta. Entonces ahora nos vamos a afianzar de esta ecuación porque nos va a servir esta ecuación con esta ecuación. Entonces, veamos. Pues, ¿qué no conozco acá? No conozco ni el número de moles, ni conozco R. Pero sabemos que como es un gas monoatómico, porque nos lo dicen que es un gas monoatómico, entonces ese es un dato que tenemos, que vamos a anotar acá. Sabemos que su cantidad calorífica tiene un valor de 3 medios de R, por definición. Entonces ya puedo venir y decir, bueno, o sea que CB realmente es igual a, voy a hacer en otro espacio, o sea que esto se convierte en tres medios de R. Tres medios de R. Ahora yo puedo venir y de aquí, bueno, yo necesito, de aquí que es lo único, pues yo vengo y hago una reagrupación para el cambio de energía. Solo por orden, agarro a este brother de acá y lo paso para acá. Y esto de acá, ¿quién es? Lo que voy a marcar con rojo, ¿qué vendría a ser? El trabajo. O sea que el cambio de energía se va a convertir en los 3 medios del trabajo. Entonces, ya lo tenemos, porque el trabajo ya lo calculamos. O sea que esto es 3 medios del trabajo, que es 240, dijimos, ¿no? Sí. Gracias, 240 joules. Y eso les da, a mí me quedó 360. Sí, eso sería, Lick. Muy bien, gracias. 360 joules. ¿Dudas con el problema? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a ver si podemos subir algo. No, no puedo subir nada. Hacer esto un poco más chico. Tal vez para que me quepa la respuesta. No, todavía no. Aquí. No, no hay forma. Bueno. Entonces me queda 360 joules. Vamos con el siguiente. ¿Lo puedes subir unos 2 segundos, por favor, Lick? ¿Hasta dónde? ¿Aquí? Ahí. Uno. Ahí, por favor. 1, 2. Ya. Ahora aquí, otros 2. 1, 2. No, ya, gracias. No, eso mentiras. Ya logró copiarlo de acá arriba.
No, sí, solo era ahí arriba, solo era lo último. Ah, va. Y de ahí nos da la respuesta a esta. Entonces, Gracias. ahora nos toca, hicimos ahorita el 19-22, ¿verdad? Nos toca el 19-26. 19-26. 19-26. Yo no sé ustedes, pero yo trato de resolver muchos problemas. Por lo menos un problema de cada tema trato de resolverles para que les dé una idea de por dónde entrarle a los problemas. ¿Qué tan bueno o malo sea? No sé. La verdad no he Pero así está muy bien porque agarramos más práctica. Sí, trato, a menos de que sean muy difíciles como el de calorimetría, son los únicos en los que hago dos, pero cuando son como mucho de usar la misma formulita y a partir de eso hacerlo, pues no hay problema. El 19-26 dice, el gas propano C3H8 gaseoso se comporta como un gas ideal con una constante de 1.127. Determine la capacidad calorífica molar a volumen y presiones constantes. Cuando nos dan este dato, entonces ya hay definidas dos ecuaciones. Lo que nos están pidiendo es la capacidad calorífica, determine la capacidad calorífica molar del volumen. O sea que, solo que esto es de bloquear. No, ahí está. ¿Se recuerdan que ustedes han visto que yo escribo, cuando escribo las capacidades caloríficas, por lo general les estoy escribiendo un subíndice. V. Sí, V esa U. es de volumen y si fuera de P sería de presión. Entonces, para esto, nosotros únicamente conocemos una constante que es una razón, la razón entre las cantidades caloríficas, que es este gamma, que también lo vamos a ver en el otro capítulo, pero tiene otro significado, este gamma, que tiene un valor de 1.127. Entonces, existen dos ecuaciones que nos permiten relacionar todo esto. La primera es cómo se obtiene gamma. Gamma se obtiene, ¿dónde estás? Gamma se obtiene de la razón entre la capacidad calorífica debido a la presión sobre la capacidad calorífica debida al volumen, pero yo no conozco la del volumen. Entonces tengo el problema de que no solo puedo despejar y ya, pero me va a servir esta ecuación. Y la otra es que cómo se relacionan estas dos también. Se relacionan porque la capacidad calorífica de la presión es igual a la capacidad calorífica del volumen más nuestra constante R. Más R. Entonces yo puedo venir y hacer el siguiente reemplazo. O sea que yo puedo tomar esto de acá y hacer el reemplazo y decir, o sea que esto yo lo puedo reescribir como, entonces yo puedo escribirlo esto como en lugar de esto, puedo copiar esto. Y ahora puedo multiplicar PB en ambos lados para quitarlo del denominador y me queda gamma por CB es igual a CB más la constante de los resortes, más la constante de los gases. Paso este CB, el resto en ambos lados, y entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría que CB menos este CB
me va a dar igual a la constante de los resortes. Saco factor común CB. Saco factor común CB y me va a quedar entonces la siguiente expresión. Aquí me quedaría 1, al gamma me queda solo, y ahora ya puedo venir y dividir ambos lados por 1 por gamma menos 1. Y me quedaría entonces que la ecuación que vamos a utilizar es R sobre gamma menos 1. Y eso nos va a dar CB. Y ahora ya solo es de sustituir. Esto es igual entonces a la constante del resorte, a la constante del resorte igual a la constante de los gases, que es 8.314, dividido gamma, que ya no lo habían dado, que era 1.127, menos 1. Y esto a mí me quedó que la respuesta era 8.314, eso, 315 el valor, bueno, 8.314. ¿Con cuánto hemos usado R? 8.314, ¿verdad? Sí. Nos da el valor de 8.314 dividido 1.127 menos 1, 65.46. 46. ¿El hecho no aproximaría, Lick? Sí, ¿Cuál? exacto. ¿Cuál usted? Porque a mí me queda... No porque sí, un 4. Queda No queda 46. lo mismo. Bueno, 45, el 6 aproxima el 5 al 6, el 6 aproxima a 5 y el 5 sí podría quedar 47. Ya redondeándolo todo. Es que yo siempre pongo el 8.3145. Por eso me salió el 13. Así. Ajá. De todos modos llega a 47. Pero param, pam, pam. es que no entendí por qué aproximó hacia la derecha con el 4 que seguía. No, porque porque a la No par del entendí. 4 había un 5. poniendo el 3145 que pone el compañero completo, nos queda 65, 46, 8. Y como yo lo había puesto, nos quedaba 65, 46, 45, 66. El 6 aproxima el 5 al 6 y el 6 aproxima el 4 al 5 y el 5 aproxima el 6 a 7. De todos modos, lo hubiese aproximado. Disculpe, hay una pregunta. ¿Influirá mucho en nuestra Sí, nota? es que yo lo tengo de otra forma. Bueno. Sí, porque de hecho cuando uso el fix, digamos, lo aproximo en automático, me lo deja con un 6, el segundo decimal. Porque no hace la aproximación. No utilicen no utilicen el fix para esto. Mejor utilicen criterio de redondeo. Vean bien si se redondea a partir desde la cuarta, quinta cifra, a ver si realmente se puede hacer redondeo por simplificación, diga, por cuestiones de eliminación, ver si todos los que elimino, ninguno me redondea, o si antes de eliminar, ver si sí genera esa situación. Licenciado, entonces la No constante de sé los si a mí gases. me falta algún dato. Pero solo es así como aparece, 8.3545. Es que ya vi que tiene un 5 más, 3145, yo solo le escribí hasta el 4, por eso es. Sí. Bueno, nos toca el 19 que acabo de hacer, 26, nos toca el 19, 29. 27, 28, 29.
Sí, tome la foto de las 6, sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya saludé a Karen, sí, ¿verdad? También ya saludé a Karen. Karen o Karina, algo así se llama. A ver, pues dice, es un gas monoatómico. Ojo porque dice que es monoatómico. Con comportamiento ideal que está a una presión de, nos dan la presión, insertar ecuación a una presión, a una presión de, ay, el problema no era esto, una presión de 1.50 por 10 elevado a la 5 pascales. Nos dicen que ocupa un volumen inicial, le vamos a llamar nuestro volumen 1, 800 metros cúbicos. Y pues se comprime adiabáticamente. ¿Qué implica que se comprima adiabáticamente? ¿Qué implica que sea adiabáticamente? ¿Que el calor va a ser cero? ¿No? O sea, ¿qué? ¿Qué implica? Que no entra ni Que no sale hay calor. intercambio de calor, que no hay cambio. Correcto. Cuando sea diabático, recuerde desde su termo para tomar café todos los días que usted utiliza. Y diga, ve, aquí tengo un proceso adiabático en mi mano. Entonces dice, calcule la presión final. Pero como este es un proceso adiabático, no podemos utilizar el valor de la ecuación general de los gases, sino aquí ya se utiliza las ecuaciones que tienen que ver con los ciclos ya propiamente de los procesos adiabáticos. Y entonces vamos a escribirlas ahora otra vez con rojo y tenemos estas ecuaciones. Tenemos la primera que dice que la presión 1 por el volumen 1. Aquí me equivoqué porque voy a tener que usar otro símbolo. Aquí necesito el doble porque es presión 1 elevado a gamma. Gamma, no, esto es alfa, sí, beta, gamma. Es igual a esto mismo, pero en 2. Con esto vamos a encontrar la presión 2. Encontremos primero el inciso A. Inciso A, entonces tenemos nosotros, inciso A, tenemos entonces que despejando esto, como lo que nos están pidiendo es la presión 2, ojo porque nos dicen que es un gas monoatómico, y para el monoatómico ese valor de gamma ya está definido. Pero los voy a anotar aquí porque si no después uno se confunde. El valor de ese hay que buscarlo en las tablas del libro. El valor de gamma es de, o no lo dan, no lo dan, no lo dan. Es de este gamma. Tiene un valor de 1.0 de acá, como lo que queremos es la presión 2. Divido ambos lados por el volumen con la cuestión del gamma. Y entonces me queda que la presión 2 es igual a, y me va a quedar en fracción, a la presión 1 por volumen 1 por gamma, elevado a la gamma sobre el volumen 2 con gamma. Lo voy a copiar aquí. Sustituyendo, nos queda entonces que la presión 1 es 1.50, lo voy a copiar porque me voy a tardar un montón.
reescribiéndola. Queda que es 1.50 pascales multiplicado esto por el valor del volumen. Primero voy a ponerlo elevado y entre paréntesis el valor del volumen. Este es el volumen 1, que es 0.800 metros cúbicos, elevado al valor de gamma, que es 1.127. Dividido el valor de el volumen 2 elevado también al valor de, ahí puse un signo menos de más, ahorita lo voy a corregir porque es punto, dividido el valor de el volumen 2, que es 0.400 metros cúbicos. Y a mí me dio la respuesta. Después de hacer esto, voy a corregir este menos porque no va. Después de hacer este cálculo, a mí me quedó un valor de la presión 2 de 4.76 por 10 elevado, en mi historia me dio, por 10 elevado a la 5. ¿Les da el mismo valor? También pudieron haber encontrado, si lo buscan en el libro, también pudieron haber encontrado el valor de este como 1.27 es aproximado, que es equivalente, perdón, que es equivalente también a 5 tercios, ¿oyeron? También lo pudieron haber encontrado así. Es exactamente el mismo valor. Ese es el inciso A. Y creo que me quedo, sí me da tiempo para hacer inciso. Bueno, te digo que lo voy a dejar en el A, me falta el B, el C, y luego hacer el ejercicio 32 para terminar y empezar el capítulo siguiente. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí en la sesión 7. ¿Se recuerdan que me falta el inciso B y el inciso C, que son con los que voy a terminar? Voy a empezar el día, yo digo que mañana voy a terminar solo los 2 ejercicios que me faltan del capítulo y luego ya hacen el examen. Lick, ¿no podría ser al revés? O sea, primero el examen y después la clase. No, porque así, si yo me tardo unos 20 minutos, les quedan hora y media, porque si le digo que el examen dura 1 hora, a la hora se lo voy a cortar. Cambio así, todavía tiene más tiempo. Tienes razón. Porque solo son 2 ejercicios cortos. Bueno. El otro es un ejercicio de un solo inciso. No hay mucho que hacerle. Con lo último, el que acabo de resolver ahorita. Ajá. No sé si le ingresé mal, pero a mí me sale 3.27 por 10 a la 5. 3.27 por 10 a la 5. Sí, eso me dio a mí también. 3.27. O 3.28. Ajá, aproximado 28. 5 por 0.08 elevado a las 5 tercios sobre 0.04 elevado a las 5 tercios. ¿Cuánto me dio a mí, aparentemente? 4.76. 4.76, por eso Sí, la 5.
por 10 a la 5. Eso me queda con utilizando el 5 tercios. Ahora veamos utilizándolo como 1.127. 5 tercios es aproximadamente 1.5127. ¿Pueden verlo, por favor, si da ese mismo número? 5 tercios me sale que es 1.66 periódico. Trabajen entonces con 5 tercios. No lo trabajen con 1.27. Trabajenlo con 5 tercios. Eso está en la tabla del libro. De cuál es el valor de cada quien. Ay, control Z. Para que no les genere de error. Porque si no va a hacerles un error grave porque sí cambia mucho. 5 tercios. Porque es monoatómico. Tienen que buscar qué material es para poder definir cuál es el valor de esa constante. Si no, varía. Entonces, quitemos esto de acá y esto no es cierto. Y es 5 tercios el valor de gamma. Entonces, lo voy a dejar hasta ahí por hoy. Y dejo de compartir. Y tomando la foto de despedida. Yo se las mando siempre a la misma persona, ni siquiera sé si la mira, no la mira. Yo sí le digo que solo es como que la mira y como que, ya mandó, qué bueno. Sí, así como, otra vez me mandó la misma foto de la física. Bueno, ahí están aparentemente para que aparezcan casi todos, pero no sé si aparecen todos al final. Sonrían, 1, 2, 3, presten atención, sonrían, 1, ay, se fue el teléfono, ahora tengo que rezar. Otra porque cerré los ojos. No, ni siquiera lo había tomado, ahora sí, 1, 2, 3, no me aparecen algunos, tal vez en la segunda aparecen. Esta es la de cómo se llama, y ahorita mando, ¿cómo se llama? Sonrían, 1, 2, 3, ahora sí, ya lo veo. Muy bien. Feliz noche, nos vemos en el laboratorio. Feliz noche. Feliz noche. Voy a estudiar.